Salud. Salud y una feliz noche. ¿Cómo estás? Así es, muy bien, en encuentro informal. Óyeme, este es un privilegio, este espacio, porque aquí se conoce el alma humana, el ser humano de cada uno de nuestros entrevistados. A propósito, yo invito a que no se pierdan esta conversación que vamos a sostener esta noche con Cristian Rojas, un joven cronista deportivo, es el cronista deportivo del Tribunal de la Tarde, trabaja con don Franklin Mirabal, en Impacto Deportivo, que fue quien le descubrió realmente. Pero no se pierdan la historia que él nos cuenta esta noche, que para la familia es fundamental. Sí, exactamente, creo que es un excelente espacio para que la familia se siente y vea lo importante que es sembrar en el terreno fértil de los hijos. En el terreno fértil. Ahora que vemos a veces tantas cosas negativas y hechos que uno lamenta mucho por la falta de la orientación, por la falta de una familia que le esté dando apoyo y la orientación correcta a sus hijos. Y vean la situación que vivió ese joven y cómo la pudo superar sin ningún tipo de frustración. Y hoy es una persona que va creciendo, gracias a Dios. Así es, va a ser el talento y la decisión y la constancia. Y también tenemos nuestro segmento que te orienta de lo más importante e impactante que trae el mundo del cine y también de la plataforma más importante a nivel de series y películas como es Netflix y un nombre que es justamente Alex Cuellar. Adelante, don Alex. Hollywood detrás de cámara. Saludos, qué gusto estar aquí con ustedes otro fin de semana. Bienvenidos a Hollywood detrás de cámaras. Esta vez venimos maratónicos, tenemos para todos los gustos y queremos que se queden bien conectados al televisor. Saludos para todos los televidentes y para la gente que nos sigue en las redes sociales. La primera recomendación es una película que se va a estrenar en octubre. Ya sabes que cuando hay un film que estamos esperando por minuto, nos gusta ser los primeros en hablar de ello. Y sí, es una película de Marvel que se ha sacado de la manga, la verdad no la esperábamos. Cuando todo el mundo esperaba una nueva de Spider-Man, viene Venom la película, es uno de sus enemigos. Esta película trata de la vida de Edward Brock, que vive una vida normal. La verdad es que el tipo no es para nada de buenos sentimientos y es ahí cuando se encuentra con un ente extraterrestre que le brinda superpoderes. Un tipo de traje negro muy intimidante y es uno de los enemigos más difíciles de vencer de Spider-Man. Debo confesar que es uno de mis personajes favoritos, aunque no es un superhéroe. En octubre nos vemos con más detalles de esta película que parece que va a estar sensacional. Y nos quedamos pero ahora en Netflix. Acompáñanos ahí, porque Netflix tiene para todos los gustos también. Y en este septiembre han estrenado una película para los más chicos de la casa. The Next Game. Esa es la recomendación que tenemos para ti. Y aquí hay detalle, queremos que nos acompañes. Bienvenidos a IQ Robotics. Damas y caballeros, ¿están listos para ver el futuro? Recibamos al nuevo Gen 6. ¡Te quiero, Justin! Está bien. Amas a los robots más que a mí. ¿Qué, cariño? Recomendamos que todos los niños sean acompañados por un adulto. Tendrás que venir conmigo. No. Hola. Bueno, quizá tú y yo seremos mejores amigos. Te quedarás aquí esta noche. Tú no, Momo. Ya sabía. No me juzgues, bro. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿Por qué pondrías armas en un robot? Algo terrible está por suceder. Este mes de septiembre, Netflix trae una sorpresa para los más pequeños. Robot 7723. Es una película animada de acción y aventuras sobre el poder agridulce de los recuerdos. Cuenta la historia de una amistad sin igual entre una niña rebelde y un fugitivo robot de combate.
mientras se unen para detener el plan de un hombre loco para la dominación tecnológica mundial. Los directores de Robot 7723 son Kevin R. Adams y Joe Sander, quienes en el 2014 estrenaron el cortometraje de 8 minutos y con temática distópica, Gear. A esta película se le conoce en Estados Unidos como Next Game y está basada en el cómic original de One Nigma, Robot 7723, por Netflix. ¡Es increíble! ¿Cómo lo llamas? Amigo. ¡Wow! ¡Gracias por abrirme! ¡Wow! ¡Cuidado! ¡Ya voy a cerrar! ¡Wii! ¿Qué te parece esa recomendación para sentarte con los chicos en el computador y disfrutar de algo animado que también parece que está estupenda esa película? Muy buena recomendación. Ahora nos vamos al cine porque tenemos mucho más. Una película de terror para que armes el plan entre amigos y te lleves a uno de los más miedosos y los sorprendas. La Monja, ese es el film que tenemos. El primero apenas. Échale un ojo a esto. Cuando era más joven tenía visiones. Luego el mismo pensamiento me perseguía una y otra vez. ¿Qué veía? Una monja. Mis visiones llegaron a oídos de la iglesia. Me pidieron que acompañara a un sacerdote a una abadía en Rumanía. La abadía tiene una larga historia. No del todo encomiable. ¿Qué? Finiquiteo. Aquí acaba Dios. Cuando una joven monja se quita la vida en un aislado monasterio de clausura en Rumania, el padre Brooke, interpretado por Demian Bichir, un sacerdote con un pasado vinculado en los encantamientos que le persiguen, es enviado por el Vaticano para investigar este suicidio, junto a una novicia a punto de tomar sus votos. Juntos investigarán el impío secreto de la orden y se enfrentarán a la entidad demoníaca Valak, con la forma de la misma monja que anteriormente ya horrorizó a la audiencia en Expediente Warren, el caso Unfiled 2016. Mientras arriesgan su propia vida, su fe y hasta su alma en esta abadía, ahora convertida en un campo de batalla entre vivos y condenados. Warner Bros. Pictures presenta The Nun, La Monja, en los cines del país. ¿Hola? Dicen que cada vez es más difícil que uno se asuste con las películas de terror, pero ahí están las redes sociales para que nos cuentes qué te pareció después que la veas. Y sí, tenemos mucho más. Ya te habíamos comentado que venimos maratónicos y El Mal Samaritano es otra de las películas que no te puedes perder, con un muy buen guión, excelentes actores y mucho más detalles aquí en Hollywood Detrás de Cámaras. Acompáñanos a ver. Happy birthday, Mother. Sean, is that Emerald? I got a good deal through a lady at work. Really? You still digital cameraman? You still use these? Absolutely. I love this one. Crazy to think what you could do if you did this for your full-time job. Just a poor, struggling artist. Enjoy your dinner, sir. See you in 10 minutes, brother. Welcome to Nino's. That's a beautiful car, sir. Yeah? Don't touch it. Navigating home. Oh, you beauty. Yo, talk to me. Black card. Shut up, Doc, for real? Yeah. Everything cool on your end, yeah? They're just getting their salads now, man. Just checking the Happy birthday, Mother. Sean, is that Emerald? I got a good deal through a lady at work. Really? You still digital cameraman? You still use these? Absolutely. I love this one. Crazy to think what you could do if you did this for your full-time job. Just a poor, struggling artist.
Enjoy your dinner, sir. See you in 10 minutes, brother. Welcome to Nino's. That's a beautiful car, sir. Yeah? Don't touch it. Navigating home. Oh, you beauty. Yo, talk to me. Black card. Shut up, Doc, for real? Yeah. Everything cool on your end, yeah? They're just getting their salads now, man. Just checking here. Jesus Christ! Help me, please. We don't have much time. Name is Sasson. Maserati. I'll be right up. Dude, the guy's outside. Where the hell are you? I'm sorry. Visions. He's got a girl chained up. What were you doing at this guy's house? I was robbing him. Sir, we're investigating a girl chained up in the office. Sorry to disappoint you. You're gonna stay on it, right? You're gonna keep searching for the girl? Stop harassing him. Sean Falco, interpretado por Robert Sheehan, y Derek Sandoval, quien es interpretado por Carlito Olivero, son un par de jóvenes que de cara al público trabajan como aparcacoches. Pero es un trabajo que utilizan como tapadera para poder robar en las casas de sus ingenuos clientes. Todo va bien para estos dos ladrones, hasta que un día entran a la casa equivocada. Guiados por el coche del cliente, un Maserati, creen haber encontrado el lugar de su mejor golpe, pero al llegar a la casa, Falco descubre que una mujer está allí secuestrada, con cadenas y visiblemente torturada. Al descubrirlo y quererla ayudar, empiezan una carrera contra el delincuente que pondrá en peligro sus propias vidas. Dirigida por Dan Devlin, la película cuenta con David Tennant en el papel del secuestrador, el mal samaritano, en los cines del país. You're gonna stay on it, right? You're gonna keep searching for the girl? Stop harassing him. Oh. What's wrong? We're not safe. None of us. It's all good. I got your back. You're crazy. You know that. Crazy people get caught. You know why you're not in their little jail right now? Because you're in mine. He's gonna kill us. I'm gonna help you. I'm gonna get you out of here. Nos encanta compartir recomendaciones contigo para que te vayas al cine todo el fin de semana y hoy, como te habíamos comentado, venimos maratónicos. Tenemos para todos los gustos, ya tuvimos muy buenas recomendaciones. Ahora, otro gran guión, una película diferente. Bueno, vamos a tener más detalle, por supuesto. El título de esta película es Alpha. ¿De qué se trata? Échale un ojo. My father always told me, when there are no leaders to follow, you must become one. En el Paleolítico Superior Europeo, hace más de 20.000 años, un joven tiene que embarcarse en una dura expedición para encontrar a su tribu, que lo ha dejado atrás, tras haberlo dado por muerto, debido a una herida recibida durante su primera cacería. Solo y débil, tendrá que enfrentarse a inhóspitos terrenos, terribles condiciones ocasionadas por la última glaciación y todo tipo de peligros. Aunque no estará solo, pues en su camino se cruza con un lobo abandonado, que acepta acompañarlo a regañadientes. En esta épica historia de supervivencia, los dos tendrán que aprender a convivir y ayudarse para sobrevivir en la naturaleza y encontrar el camino a casa antes de que llegue el letal invierno. Dirigida por Albert Hawks, Alpha, en los cines del país. Espero que las recomendaciones las tomes en cuenta y te vayas también de maratón al cine todo el fin de semana o te quedes en la casa a ver Netflix. Por hoy ha sido todo. En las redes sociales nos quedamos conectados. @Alex en Radio en Instagram, en Facebook, Alex Cuellar. Por esta semana ha sido todo. El próximo sábado tenemos más.
Aquí en Hollywood Detrás de Cámaras yo me despido. Hasta la próxima. Bueno, señores, vamos a ver este encuentro tan aleccionador. Sí. A veces, pues, usted no puede ver a la gente por la edad. Hay jóvenes que tienen muchas cosas que enseñar y yo creo que este es uno de los casos. Fe en sus sueños, una situación cambia su vida y la de su entorno. Pero él asume, gracias al apoyo de su familia, gracias a esa crianza de tanto afecto y tanto amor, de tomar un nuevo destino. Yo lo bauticé a él como Christian Sport. Christian Rojas, el cronista deportivo, pero vamos a conocer al ser humano, que es este joven talento de la crónica deportiva dominicana. Christian Rojas. Salud. Salud. Feliz noche, salud. Dígame, ¿cómo están? Bien, bien. Pues nosotros muy bien, Christian, porque a la doctora Charlot y a mí nos encantan estos encuentros con estas nuevas generaciones. Nuestra generación. No tanto nuestra, lo digo por mí. Ah, ok. No tanto, en ese sentido, usted habla por usted exclusivamente. No tanto nuestra, Esto pero... puede ser como una especie de tribunal juvenil deportivo. Simple. Pero bueno, para mí representa un baño de juventud. Bueno, Christian Rojas, el cronista deportivo del Tribunal de la Tarde y de otros medios, y precisamente estamos con él aquí para conocer un poco de su historia. No. Vamos a empezar por el rey de la radio, Franklin Mirabal, y el descubrimiento de ese talento. ¿Cómo se produce? Mi papá. A ver. Salud. 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 Señores. Sí. No, antes que nada. Franklin dirá salud. 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 Señores. Antes que nada, buenas noches y agradecido de verdad por la invitación al espacio. Lo de Franklin fue algo que sucedió previo. Ya yo había tenido experiencia en los medios, pero él realizó un reality de los cronistas. Sí. En ese reality nosotros participamos 38 jóvenes que fueron a diferentes castings, eliminatorias. De ahí entonces al final quedamos 8 jóvenes. De esos 8 jóvenes entonces se iba a elegir uno que será el que optaría por el puesto en el programa como parte del staff. Así es. En ese proceso nosotros duramos aproximadamente un año yendo todos los días al programa. El grupo de jóvenes le tocaba a cada quien un día, entonces nosotros íbamos abordando temas, no tanto de la actualidad, sino también de historia, de diferentes deportes, todo ese tipo de cosas. Y entonces ya al cabo de un año se realizó la selección final por votación entonces del público y también algunos cronistas que fueron consultados. Quedé elegido yo y entonces se añadió otro compañero llamado Junior Martínez. Nosotros dos nos quedamos formando parte entonces del staff de Impacto Deportivo. Pero anteriormente a eso, yo había tenido ya algunas experiencias en CDN Radio, por ejemplo, también en la Z, y ahí poco a poco me fui... ¿Por qué te inclinas por la crónica deportiva? Yo, todo jugador de béisbol
que no puede llegar al profesionalismo, como que siempre se mantiene en el área. Y ese fue el caso mío. Yo fui jugador de béisbol, muy bueno por cierto, y entonces no pude llegar al profesionalismo por una situación de una lesión. Okay. Entonces me enfoqué. ¿Cuál era tu posición? Yo era campo corto. Okay. Y entonces en ese proceso de dejar el béisbol, pero siempre con el interés, siempre con tratar de mantenerme en el área, en el medio. Entonces decidí... ¿Y en qué ligas te inicia? ¿En qué liga te inicia? Yo practiqué en las Caobas. Inicialmente la liga se llamaba Estrellas de Bonilla. Ah, sí, pero sí, sí. Posteriormente... Es que lamentablemente Bonilla pues enfrentó una situación... una situación complicada. Entonces, bueno, por esa situación influyó también parte de la decisión de mis padres de cambiarme de liga a otra liga llamada Alberto Jiménez, que ese fue una persona muy especial para mí en esa formación, porque mayormente los dirigentes o managers a nivel de pequeñas ligas se convierten no solo en tu entrenador, sino también en tu amigo, hasta psicólogos. Así entonces yo lo tenía a él como manager, y también en el colegio donde yo estudié, él era profesor de educación física. O sea, el vínculo era muy, muy cercano entre él y yo. Y salíamos después, ya yo adolescente, salíamos a los pueblos a jugar béisbol, muchísimas experiencias bonitas. Fuimos fuera del país también, la cual siempre le he agradecido ese apoyo, porque tú sabes que los dirigentes, cuando el muchacho no llega al profesionalismo, ya prácticamente lo hacen a un lado. Alberto Jiménez se convirtió en un amigo posterior a yo ya desistir del béisbol, a tal punto de que ahora mismo somos muy buenos amigos, hablamos mucho y siempre buscamos algún momento para compartir tanto anécdotas como cosas, problemas que podamos tener en ese momento. Y de verdad una relación muy, muy, muy fuerte tenemos él y yo. Cristian, ¿qué pasó que no llegaste a continuar en el béisbol? El caso es hasta penoso, pero yo en mi casa había un colmado, un negocio, lo atendíamos entre la familia, todos, mi hermana, yo, ¿En qué sector, mi madre, en Villaura, eso está en Herrera, Santo Domingo Oeste. Sí, en Mano Guayabo. Exactamente. Ok. Mano Guayabo, Las Caobas, Las Palmas. Ahí, sí, está céntrico entre esos tres ahí. Ok. Entonces, una señora, yo estaba en los MEX ya, tenía un mes allá, estaba esperando a Eddie Toledo, que era el jefe de scouts en ese momento, que estaban los reportes allá, solamente era esperar que él viniera, él era el que autorizaba la firma. Entonces, los jugadores que no están firmados van a la escuela, practican, pero los fines de semana regresan a su casa y se reportan el lunes nuevamente. Entonces yo en ese proceso de fin de semana estaba en mi casa, quería ver a mi mamá porque tenía ya 3 semanas sin salir del complejo. Los MEX estaban en Nigua en ese momento. Okay. Entonces yo voy a mi casa y en ese fin de semana una señora me dice que le haga el favor que le lleve un botellón a su casa. Cuando eso no se usaba ni los deliveries. Ella me pidió un favor, yo accedí, le llevé el botellón a su casa, pero ¿qué pasa? Ella no me informó que en ese momento ya había trapeado, que tenía el piso mojado, entonces yo caí. Yo bailé un merengue con ese botellón cuando puse la mano ahí, entonces ese botellón me cayó ahí, que hasta esa mano me presentó problemas ese dedo porque me quedó un poco deforme ahí. Y entonces, posterior a eso, la recuperación era alrededor de 6 meses a 1 año, ya yo tenía 17 años. Entonces lo que hice fue que desistí del béisbol porque en ese proceso que vivimos en el béisbol amateur aquí, ya después de los 17, 18 años, ya tú estás prácticamente fuera de posibilidades. Oye, Cristian, ¿y cómo una persona tan joven supera, digamos, eso? Porque evidentemente que era un trauma, porque todos tus sueños ya estaban en el béisbol. De repente ves que tiene que seguir la vida de otra manera y lo importante es que la ha seguido, pero
¿Cómo tú logras superar esa etapa? ¿Qué te ayuda a superar esa etapa? Yo soy privilegiado de Dios porque tengo una familia que es magnífica. O sea, mi madre, aprovecho para saludarla, enviarle muchos ¿Cómo abrazos, se llama ella? besos, igual que a mi padre también. El apoyo familiar en la familia, en el entorno, todo tiene que ver con la familia. Cada cosa que tú haces, cada cosa que yo hago, por ejemplo, consulto, mi madre es una amiga, mi padre es un consejero, o sea, tenemos un vínculo muy, muy estrecho y eso son de las cosas. Entonces, cuando pasa eso, ¿qué te dicen ellos? ¿Cómo ustedes? Darme fuerza, porque en ese momento fue devastador, fue muy duro, fue muy complicado, porque también ellos tienen las esperanzas en mí. Claro. Porque ser beisbolista en este país es un cambio de vida del cielo a la tierra. Les afectó a todos. Sí, les afectaba a todos realmente. Nos afectó a todos, pero gracias a ellos y el apoyo, y no solo en esas situaciones, en muchísimas situaciones, yo a ojos cerrados, gracias le doy a Dios, he contado con el apoyo de mi familia, siempre respetando mis decisiones, siempre diciéndome, bueno, yo opino esto, pero si tú decides esto, pues vamos a apoyarte. ¿Cuántos hermanos tienes? Yo tengo 2 hermanas. Yo soy el único varón y el menor de los 3. Pero el Benjamín, el consentido de la familia, entonces. Bueno, sin que se pongan celosas, Yané y Vanessa. El más querido. El más querido. Esa es la realidad. Tengo una madre que me profesa amor las 24 horas y un padre que me profesa responsabilidad y respeto todo el tiempo. A tal punto de que, o sea, a esta altura de juego no hay una cosa que yo pueda necesitar un apoyo en mi casa que no se me niegue, siempre y cuando sea dentro del margen de lo correcto o de lo digamos que se pueda realizar. Cristian, hablemos ya luego de este hecho tan significativo en tu vida. ¿Cómo dices, bueno, ya no hay béisbol, ya no hay bate, no hay play? Ahora, ¿qué decides hacer? Ya hay universidad. Hay universidad. Después de eso. Entonces yo, como estaba en el área de negocio y cosas, me pongo a estudiar mercadeo en la OIM, que también consultamos todos en mi casa, y yo quería la UAS. Mi papá dijo, no, vamos por lo menos a tratar de que tú no pierdas clases, todo un proceso, siempre consultándolo familiarmente. Y estudié mercadeo, fui a la OIM, ahí fue que estudié. Y ya entonces, luego, es que me interesa la crónica, porque yo estudié mercadeo, pero prácticamente no estoy viviendo de eso. Vivo más de lo que es la crónica deportiva, que eso fue ya entonces posteriormente otra historia que si más adelante podemos hablar de esa, se la puedo contar. Pero cuéntala. Vamos a aprovechar ahora y porque después. No, porque mira, yo, como les había dicho, estaba siempre en el negocio allá de mi casa. Y se armaban estas discusiones típicas del dominicano, que pelota, religión y política, siempre somos todos. Claro. Entonces se armaban esas discusiones, ahí todo el mundo, y una persona, un gran amigo llamado Ramón Valdeyaques, que también es comunicador, es el que me dice, yo noto que tú dominas mucho los deportes y te expresas bien. En la Z los jueves están abriendo un espacio para que muchachos que están estudiando locución o comunicación vayan y se expresen. ¿Te gustaría? Y yo, bueno, pues, fuego. Claro. Fuego a la lata. Mañana es tarde. Para mañana es tarde. Entonces allá yo voy el primer día, habíamos unos cuantos jóvenes ahí, todos se le veía en la cara el hambre, el sueño de hablar por un micrófono. Y en ese momento me ha tocado un tema del cual es totalmente fuera de deporte, era más del ámbito legal.
era un caso, una situación con Miguel Tejada, y me preguntan a mí, ¿qué usted piensa de...? Mire, mi hermana, la gaguía que di yo. ¿Qué tiempo? Tu respuesta. Me agarraron fuera de base. Bueno, yo creo que, pero tú sabes. Y ahí, mira, pero después la experiencia fue muy bonita. Ya fuimos ahí los jueves. Cogiéndolo un poco más suave. En ese momento y ya íbamos asistiendo jueves tras jueves. ¿Y cómo te formas? ¿Me vas a contar esto? Porque si bien es cierto, Julio, ser comentarista de deporte es mantener la actualidad, pero también hay que tener mucho feedback, o sea, mucha retro con el tema de las estadísticas, los datos. Me dirás cómo justamente organizas ese proceso para tener tanta información. No le cambies porque vamos a un contacto y ya regresamos. Así es. Salud. Salud. Y creo que es válido brindar nueva vez porque la compañía de Cristian Rojas, a quien yo he bautizado Cristian Sport, aquí en este espacio. La marca va bien Cristian Sport. Antes del contacto, pues, comentábamos cómo se da ese proceso de preparación para las entrevistas, para los comentarios, tomando en cuenta que una estadística puede cambiar de un momento a otro con una salida de un pitcher, con el tema, el averaje de un pelotero en un momento, en un juego. ¿Cómo mantienes todo ese contenido? ¿Cómo lo organizas? ¿Cómo te preparas? Bueno, ya los tiempos ayudan a uno, los tiempos han cambiado. Antes, por ejemplo, Don Mickey Mena, esa gloria del deporte dominicano, sí tenía ese cúmulo de informaciones a mano, en papel, en hojas, en diferentes tipos digamos, de material. Pero ya hoy en día, por ejemplo, uno puede recurrir a plataformas digitales. Lo que sí ahora uno debe de mantener un criterio de análisis más que de estadística, porque las estadísticas están a la mano no solo del profesional, sino también del fanático, del curioso, de las páginas o de ese tipo de cosas, de la actualidad. Incluso las redes sociales ya te informan ciertas cosas que pasan, pero uno también tiene ya información adquirida en cuanto a historias de los equipos, de jugadores, biografía, ese tipo de cosas. Pero lo que hace a un cronista deportivo quizás diferenciarse es su criterio de análisis y de visión y entendimiento del juego, del proceso que se está viviendo en ese momento. Por ejemplo, no necesariamente los Yankees le tienen que ganar a Oakland, por ejemplo, en un momento donde Oakland está jugando mejor béisbol, porque los Yankees tienen 27 campeonatos y son los líderes en campeonatos de todos los tiempos. Son los liceístas de Nueva York. O sea, son los liceístas de Nueva York. Los Yankees. Se vio una vena escogidita. Sí, algo rojo, un asunto rojo. Pues bien, entonces, en ese tipo de cosas, sí uno puede mostrar diferencia a los demás cronistas o diferenciarse del propio fanático. Y cuando un cronista deportivo está viendo un partido de béisbol o de cualquier otro deporte, ¿está disfrutando o está trabajando? ¿Qué está haciendo? No, está trabajando porque cuando tú trabajas para medios, sí, tú tienes que tratar de ir cogiendo detalles del juego o de la actividad que tú estás presenciando. No te puedes distraer porque incluso a veces cuando uno está en el estadio llevando el partido, personas que trabajan para periódicos,
es prácticamente desglosar jugada tras jugada para Sí. entonces poder escribir y detallar de manera escrita todo lo que pasa en el juego. Pero eso que si Sí. tú estás cubriendo, pero cuando tú vas al play, óyeme, tú vas analizando ahora, el manager tenía que sacar al derecho, dejar al zurdo, o tenía que poner a batear de emergente a fulano. O sea, tú vas a analizar. Exactamente, o tú, subrayando detalles. O tú vas a disfrutar. Sí, porque estas son las preguntas que tú le harás al dirigente o al jugador en el momento. Si el cronista siempre está trabajando. Siempre está trabajando. Siempre está trabajando. Siempre está trabajando. No disfruta el partido Nunca en deportiva. realidad. Sí, No. sí. Yo nunca. Yo soy muy imparcial, igual que Franklin Sé Mirabal. sé que le da seguimiento a la mayoría de los deportes, pero ¿cuáles son tus preferidos? No, el béisbol es una pasión del dominicano, el baloncesto y el fútbol. Esos tres deportes es que más seguimiento yo le doy. Hay quienes entienden que el fútbol llegará a superar los otros deportes, aún en la propia cultura nuestra. ¿Tú lo ves muy lejano eso? Yo no lo veo superar, pero sí competir. El dominicano Ok. es muy, digamos, la palabra es que nosotros somos proclives a la transculturización. Entonces, este deporte, por ejemplo, nosotros adquirimos modas de Europa y de Estados Unidos. Adquirimos música o consumimos música de Europa y de Estados Unidos. Este deporte que llegó como que nada más lo seguían los europeos en un momento, ya se ha convertido en una fiebre, o más que una fiebre, en una moda. Y los que están entonces invirtiendo en la República Dominicana, que son los europeos, que están trayendo incluso franquicias aquí para tratar de desarrollar, siempre hay un intercambio constante entre europeos y dominicanos en cuanto a formar entrenadores, en cuanto a hacer escuelas aquí, vienen en tours y ese tipo de cosas. Entonces esto le va a ir llamando la atención a los dominicanos y el fútbol tiene una ventaja. El fútbol tú puedes acondicionar una cancha de baloncesto, una cancha de voleibol para jugar tenis. No así, tú lo puedes hacer con un estadio de béisbol. No puedes acomodar ningún lugar para jugar béisbol, pero sí para jugar fútbol. Entonces, en todas las escuelas hay canchas, por ejemplo. A la hora que empiecen por ahí, o no que empiecen, que sigan. Porque hay una gran actividad de fútbol en las escuelas dominicanas. Entonces ya, yo calculo que en 10, 15 años el fútbol debe estar a la par con el béisbol y quizás también estaremos exportando jugadores porque, o sea, cada vez que tú hablas con una persona que es sapiente en la materia, te dice que, por ejemplo, la contextura física del dominicano es muy idónea para jugar este tipo de deportes porque nosotros somos ágiles, somos rápidos, tenemos el nivel, o sea, la estatura quizás por encima del jugador de fútbol tradicional que es Sudamérica o México, son un poco más pequeños. Entonces eso podría ser una ventaja para nosotros y en algún momento, desde que salgan una camada de jugadores, por ejemplo, la selección dominicana que tenga una buena actuación en algún torneo internacional, se va a seguir despertando el gusto por ese deporte y entonces irán mucho más dominicanos siguiendo porque nosotros seguimos el béisbol incluso por la gran cantidad de jugadores que exportamos y esos jugadores se convierten en ídolos, se convierten en figuras seguidas. Cuando entonces salga un futbolista de aquí, del centro, de las entrañas del deporte dominicano, entonces ahí nosotros vamos a seguir cayéndole atrás a ese deporte. Cristian, recientemente se trató de vincular al Big Papi al tema de las apuestas, etcétera. ¿Qué entiende que hay detrás de eso? No, eso fue una calumnia de parte de una persona que quiso crear un impacto porque escribió un libro, pero incluso eso tras bambalinas ya hace tiempo que se había resuelto, porque en realidad sí hubo una persona del séquito de David Ortiz que apostaba, pero esa persona tiene cédula de identidad y tiene criterio propio, automáticamente
usted cumple la mayoría de edad, usted es responsable total de sus actos. Claro. Entonces, esta persona, de un nombre hasta jocoso, de La Monga creo que era que se llamaba, sí apostó en un momento un partido y David resolvió ese problema conjuntamente con el comisionado de béisbol para desligarse de esta persona y entonces que no se viera manchado el legado que estaba construyendo. Incluso eso fue en 2005 ese caso, sí. Y hacía ya rato que eso estaba resuelto, pero ahora como el libro fue lanzado, entonces se quiso crear un impacto para tener quizás mayor atención y mayor venta. Dime de tus colegas cronistas deportivas, ¿qué opinión te merece el trabajo que vienes realizando? Las colegas. Tus colegas, las cronistas, Susi, Joanna. Excelente trabajo, muy profesional. Karen Osuna. Karen es mi compañera, muy buena. Susi, esas muchachas han la de Santiago. Laura Bonelli. Laura Bonelli. Sí, son varias. Morillo, está también. Cintia Morillo. Exacto, está... Katiuska María del cielo, sí, excelente. Sí, muy amiga mía también. Sí. Está también la de CDN Peña, apellido Peña, se me va el nombre ahora, pero ellas hacen un trabajo muy profesional y qué bien que las mujeres dominicanas, ellas son incluso quizás entes de motivación para las demás muchachas que se suman. Está una muchacha apellido Eusebio, Natacha Eusebio también, es muy buena a nivel de estadísticas y cosas, y siempre se mantienen en este mundo de hombres sobresaliendo, que eso es digno de admiración. ¿Tú crees que haya forma de reivindicar a Sammy Sosa, o ya Sammy Sosa pues toda su gloria será fuera del negocio del béisbol? Sammy dijo que los números de él no se pueden borrar. O sea, el legado de Sammy está hecho y va a quedar ahí. Ahora, la inducción al Salón de la Fama, sí, yo creo que es un poco cuesta arriba, pero es porque él no le ha interesado. O sea, Sammy lo critican y lo señalan, porque Sammy se ha alejado del terreno de juego. Sammy no frecuenta los estadios, Sammy no hace contacto con ningún tipo de periodista deportivo. Entonces, o sea, Sammy está viviendo su vida. Sammy, para él el béisbol es una página que ya pasó. Porque, por ejemplo, Barry Bonds, Roger Clemens, por ejemplo, son personas que se han mantenido y han hecho lo que amerita. Alex Rodríguez, por ejemplo, Alex Rodríguez dio positivo, o nunca dio positivo, pero se vio involucrado en sustancias, en un caso de sustancias prohibidas. Entonces, Alex, ¿qué ha hecho? Ha tratado de reivindicarse, se ha mantenido en la comunicación, la crónica deportiva. Por ejemplo, Barry Bonds fue coach, Roger Clemens aceptó que consumió esteroides, y entonces este tipo de escarmiento los norteamericanos lo ven positivamente, porque te estás disculpando, te están dando un escarmiento, y entonces pasas ese proceso de castigo para después ser inducido. Yo creo que los jugadores que han dado positivo, la llave será Barry Bonds. Si Barry Bonds entra, que está cercano al 75% de los votos, que es el parámetro para entrar, yo creo que después que entre Barry Bonds, entonces ya le abrirá paso a algunos. Quizás a Sammy Sosa no, porque como reitero, él es el que se ha alejado de los terrenos de juego. ¿Un atleta, un deportista que te gustaría entrevistar? A mí me habría gustado entrevistar al propio Sammy Sosa, pero en el momento en que él jugaba béisbol. En su gloria. En su gloria. Ese sí hubiese sido mi anhelo, de yo poder estar siendo lo que soy ahora, pero en el 98, y poder entonces entrevistar a Sammy Sosa y vivir esa euforia que tenía la República Dominicana en ese momento.
porque prácticamente los exámenes fue un fenómeno que no vuelve a pasar en este país. Y finalmente, Alex Rodríguez, ¿lo ves en el Salón de la Fama? Sí, sí. Y Sin si no, ya él está con J-Lo. Ya él está en su Salón de la Fama. Él está en su Cooper. Mejor, ¿para qué quiere Cooperstown? No, eso son unas manifestaciones de amor increíbles. No, por eso es un caso un caso de estudio también. Otro caso de estudio. Entonces, ¿llegaría a Cooperstown? Sí, yo creo que sí. O sea, los números están ahí y él está haciendo entonces fuera de terreno ya. Lo ideal, está cimentando el camino para llegar a Cooperstown. Cristian, gracias por honor, aceptar compartir este momento con nosotros y permitirnos conocerte y que nuestros televidentes te conozcan también más. No, yo más que encantado, de verdad que sí, por la oportunidad, que como te decía ahorita, o sea, son cosas que uno le agradece eternamente. Porque, dime tú. Y por lo que hemos visto de la Copa sales económico. Salud. Salud. Bueno, gracias a Alex Cuellar, Hollywood detrás de cámara, y muchas gracias a Cristian Rojas por esta oportunidad de conocerle un poco más. Y la verdad que también gracias a cada uno de ustedes que cada sábado nos acompañan en esta entrega de su espacio Encuentro Informal. Y nos falta una gracia muy importante, sobre todo después de cómo ha quedado esta botella, ¿no? Que esa la bodega, pero usted como... Hemos dado buenas cuentas. La bodega de Manuel González Cuesta. Este es un Ramón Bilbao. Pero pongan el apellido. Reserva del 2014. Entonces, bueno, buenas noches a todos. Feliz noche.